¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. Josué Campo aquí, esperando que estés muy bien. Aquí meditando un día más con la palabra de Dios, la palabra del Señor que es tan veraz, viva, eficaz, necesaria, importante para cada día, para cada decisión, para cada momento de nuestras vidas. Y hoy estoy meditando en el Salmo 107, un salmo que me llama mucho la atención por la cantidad de muestras de gratitud y de alabanza y de lo que Dios hizo con su pueblo cuando los liberó de la esclavitud, cuando los sacó de aquel momento que estaban viviendo en opresión en Egipto, y cómo Dios fue misericordioso, clemente, grande, amoroso con su pueblo, cómo tuvieron que pasar por diferentes calamidades para que ellos regresaran su mirada a Dios, para que regresaran sus ojos a Dios. Y es algo hermoso cómo Dios dirige a su pueblo por medio del desierto. Nunca le faltó el alimento, nunca le faltó el calzado, nunca le faltó el vestido, nunca le faltó el agua, nunca le faltó nada. Sin embargo, el pueblo muchas veces se quejó contra Dios, pero en medio de todo ese quebranto, de esa aflicción, de esa dificultad, ellos vieron la misericordia de Dios y la gracia de Dios, vieron la benevolencia de Dios, la bondad de Dios, vieron su amor expresado en cada cosa que ellos vivieron en el desierto. Y llega a decir el salmista en el Salmo 107, versículo 1 y versículo 2, dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y esta es una frase muy recurrente que utilizan los salmos, lo utilizan en varios salmos. Es como una frase, casi podríamos decir, que se acuñó en ese tiempo, que se usaba mucho en ese tiempo, diciendo porque para siempre es su misericordia. Es la forma de expresar del ser humano que es algo grandioso, que no hay comparación con eso, que no hay forma de ir más allá de eso. Para siempre es su misericordia. Es decir, algo que el ser humano puede expresar como algo eterno, algo que no cambia, que siempre va a ir de vez en vez siendo misericordioso. Y dice: alabad a Jehová. Y eso es lo que el salmista quiere expresar a su gente, a su pueblo, diciéndole: necesitamos alabar a Dios. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y comienza el relato de lo que Dios hizo en su pueblo, con su gente, con su pueblo, cómo los liberó de esa esclavitud. Y el versículo 2 es donde me quiero enfocar esta mañana, este día. Dice: díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Y dice: díganlo los redimidos de Jehová. Porque una cosa es ser libertado, pero otra cosa es ser agradecido. Puede uno ser libertado, pero no agradecido. Puede ser que yo haya vivido una vida de esclavitud, una vida de muchas tribulaciones, dificultades, adversidades, como ellos pasaron en el desierto. Pero yo puedo vivir mi vida callado, sin agradecer, sin decir nada. Solamente fui libertado y ya está. Y vivo una vida cristiana, light, moderada, en silencio, en mute, lo más discreta posible y alejado de decir cualquier cosa de Dios. Así se puede vivir. Por eso está diciendo el salmista: díganlo los redimidos de Jehová. Y es que una persona que ha sido redimida por Dios, que ha sido rescatada de esa vana manera de vivir, una persona que ha vivido toda su vida en esclavitud del pecado, de diferentes cosas, una vida tal vez llena de dificultades, aflicciones, llena de cosas que estaban lejos de Dios, necesita hablar de Dios, necesita hablar de ese amor, que es un amor que es tan grande que uno no puede callarlo. Como decía al principio, alabar a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. No podemos callarnos la bondad de Dios, no podemos callarnos el amor tan grande de Dios, la misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros. Y aquí está diciendo: díganlo los redimidos de Jehová. Si usted ha sido redimido de la esclavitud del pecado, de una vida envuelta en vicios, una vida
en aflicciones, una vida sin sentido, una vida vacía, una vida que no, estaba lejos de Dios, lejos de ser hijo de Dios. Si usted ha sido redimido, díganlo. Díganlo los redimidos de Jehová. No pueden callarlo. No podemos quedarnos con la boca cerrada, porque hemos recibido tanto amor, tanta misericordia, tanta gracia, que lo que debe salir de nuestra boca, de nuestro ser, es gratitud, alabanza, porque Él nos ha redimido. ¿Y de qué nos ha redimido? El versículo 2 al final dice, los que ha redimido del poder del enemigo. La palabra redención significa eso, liberación. Liberación de alguien que estaba en el mercado de esclavos. Alguien que estaba esclavizado por cualquier cosa, por el pecado, por cualquier vicio. Y estaba ahí metido en una jaula, en un lugar como una cárcel. Y alguien vino a pagar precio muy alto, un precio que costó la sangre de Cristo, para sacar a esa persona que estaba en la cárcel, abrir las rejas y liberarlo. Eso es la redención. La redención es cuando Cristo introduce a nuestras vidas su sacrificio y nos redime, nos saca de esa cárcel, de esa prisión, nos liberta para que vivamos una vida que agrade a Dios, una vida que honre a Dios. Pero claro, muchos son libertados y se van, viven su vida a su manera, se olvidan de ser agradecidos, se olvidan de hablar y viven una vida como les gusta vivir, tal vez a su manera, con ciertos ingredientes que no tienen nada que ver con Dios. Pero es ahí cuando dice los que han redimido del poder del enemigo. Si usted y yo hemos sido redimidos del poder del enemigo, no podemos callarnos. Necesitamos hablarlo, necesitamos decírselo a los demás para que también salgan de esa esclavitud. Necesitamos alabar a Dios porque su misericordia es para siempre. Necesitamos honrar a Dios con nuestros labios, frutos de labios que pronuncian su nombre, de gratitud, de alabanza, no lo sé. Pero lo que sí es que no nos podemos callar. No debe haber ningún creyente que se quede callado y que no diga nada por temor. Al contrario, necesitamos ser agradecidos, honrar a nuestro Dios, alabar a nuestro Dios, porque Él abrió la prisión, nos rescató, pagó el precio. Él fue a pagar la fianza y pagó la fianza a un precio muy alto. No fue cualquier precio. Dijo, bueno, yo voy a pagar cualquier cosa por Josué. Dijo, no, yo voy a dar mi vida por Josué. Voy a pagar el precio de mi sangre por Josué. Voy a redimirlo, voy a comprar su libertad para que él viva una vida libre, pero no en libertinaje. Una vida libre para servir, para agradar, para honrar, para alabar, para bendecir a Jehová. Y a veces no cumplimos con ese deseo del Señor. Somos libertados y salimos a la carrera. Nos olvidamos de que hay una vida espiritual que debe ir agradando a Dios. Lo que dijo el apóstol Pablo, haced morir lo terrenal en vosotros. Y más bien hacemos morir eso y hacemos vivir el área espiritual. Eso es lo que necesitamos hacer. Y si usted lee todo el Salmo 107, es un salmo que muestra claramente cómo Dios redimió a su pueblo, lo sacó de esa esclavitud, de esas aflicciones, de esos momentos difíciles en su vida, donde lo estaban siendo aprisionados, maltratados, gobernados por el mal, gobernados por alguien que les maltrataba, que les trataba pésimo, que no les dejaba una vida digna, sino algo totalmente contrario, opuesto. Y los libertó para que tengan libertad, pero para que sean agradecidos. Y hoy quiero animarte con estas palabras a que pienses si en tu vida estás teniendo gratitud, si te estás callando o estás hablando, o estás diciéndole a alguien que Dios te rescató, te salvó, te libertó de la aflicción, de la dificultad, de una vida de pecado y te dio una vida sentado a la diestra de Dios, sentado en lugares celestiales. Porque esa es la posición del creyente. La posición del creyente es que estamos sentados en lugares celestiales. Hemos sido santificados espiritualmente. Pero en la práctica a veces no utilizamos esa posición, sino solamente vivimos conforme
a nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras metas, nuestros anhelos de vida y nos olvidamos para qué fuimos rescatados. Nos olvidamos para qué alguien pagó un precio, para qué alguien abrió esa prisión, nos libertó, nos sacó y hoy vivimos una vida que nos agrada a nosotros y no le agrada a Él. Hoy te animo a que puedas pensar cómo está tu vida y cómo puedo agradar mejor a Dios. Cómo puedo, dice aquí, díganlo los redimidos de Jehová. Cómo puedo decirlo al mundo. Cómo puedo hablar de su amor y su misericordia. Que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.